de la intro. No, le estaba comentando que, o sea, les quería comentar que, bueno, Pablo, un gran amigo de varios años de la universidad, se ha desempeñado en compañías mineras y también como auditor externo de sociedades del rubro minero. Entonces, nos va a poder, digamos, transmitir su experiencia práctica en lo numérico y en lo tributario, en lo contable quizás también, en cuanto a lo que implica revisar una empresa y estar adentro de una empresa, estar adentro de un departamento tributario en una empresa minera, ¿no? Es un mundo totalmente aparte, totalmente distinto, muy complejo, que tiene muchas cosas distintas a lo que normalmente uno está acostumbrado a ver en las empresas productivas, en las empresas de servicios, ¿cierto? Tienen bases imponibles especiales, tienen tratamientos tributarios especiales, eh, y por eso que ahora últimamente también se ha puesto tan de moda hacer estudios respecto a si la tributación de estas empresas es la correcta o no. Y por eso hay varios estudios al respecto, hay mucha discusión parlamentaria al respecto, así que esperamos interiorizarnos un poquito más de este mundo con la exposición de Pablo. Adelante. Gracias. Gracias, gracias Nelson. Sí, mira, la idea, como tú decías, es un poco, la charla está hecha para interiorizarnos un poco respecto a este tema. Como tú bien decías, tiene varios temas particulares la industria, por lo tanto aquí yo escogí los temas principales y que de alguna manera esta presentación le sirva como guía de los temas puntuales, los temas más grandes que uno tiene que ver o tiene que conocer al momento de revisar le toca revisar, por ejemplo, cuando uno es auditor externo una empresa minera. Entonces, esto está hecho apuntando a ese objetivo, a ver los aspectos generales, también revisar un poco los aspectos generales también del proyecto de royalty minero, entender un poco cómo es la tributación, cuáles son los impuestos que paga, los principales tópicos. Dígame, hija. Y después quizás cuando haya un poco más de materia más concreta respecto al proyecto de royalty minero, podríamos hacer De Francisca, sí. otra presentación abordando específicamente solamente ese aspecto del proyecto de royalty minero cuando haya un poquito más de consenso al respecto, porque hoy en día está en conversación todavía en el Parlamento. Entonces, se han generado varias dudas respecto al proyecto en la industria. Bueno, dicho esto, los aspectos que vamos a mostrar ahora, la presentación, ahí entiendo que se ve bien. Sí, se ve bien y solamente recordarle a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos y que las preguntas las dejen en la sección de preguntas y respuestas para que no se pierdan si es que las hacen a través del chat. ¿Ya? Primero, principalmente, mantener su micrófono apagado, por favor. Gracias. Bueno, como agenda tenemos aspectos claves de la tributación minera, etapas del proceso minero, donde vamos a ver un poco lo que dice el oficio 1559 del 91, donde se separan un poco las etapas del proceso minero y se abordan los tratamientos tributarios que se tienen en cada una de estas etapas. Vamos a ver también el impuesto específico a la actividad minera, que comúnmente llamado también royalty, y los aspectos generales del nuevo proyecto de impuesto específico a la actividad minera. Como primera mirada, sería bueno saber como mirada general qué paga el impuesto, qué paga la industria minera. Paga el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría, en base a su RLI, como sabemos, del 29 al 33, y con la particularidad de que el impuesto específico a la actividad minera es un gasto aceptado dentro de la determinación de la RLI. Por lo tanto, esa es como una de las particularidades respecto al cálculo del impuesto corporativo de una empresa minera. Y el otro impuesto es el impuesto específico a la actividad minera, que está en base a la RIO, que es, como en primera categoría tenemos la RLI, para efectos del impuesto específico tenemos la RIO, que es la renta imponible operacional minera, y que está determinada de acuerdo a lo que le dice el artículo 64 ter de la ley de impuesto de renta. Siendo los principales ajustes más importantes, como lo vamos a ver en detalle después, hay un ejercicio numérico simple respecto al cálculo. Los ajustes principales respecto al cálculo del impuesto específico a la actividad minera son las pérdidas acumuladas, los intereses, la depreciación, los gastos de organización y puesta en marcha, y aquellos gastos o ingresos que no están relacionados a la venta de mineral. Teniendo eso
como primera aproximación, que es el impuesto corporativo y el impuesto específico a la actividad minera con algunas particularidades en los ajustes en su determinación, tenemos los principales tópicos a considerar en la presentación, que uno es los gastos de organización y puesta en marcha, GOPM, el activo fijo, la depreciación, las pertenencias mineras, las patentes mineras y la provisión por cierre de minas. Los gastos de organización y puesta en marcha son aquellos gastos que incurre la sociedad, bueno, como su nombre ya un poco lo indica, son los gastos que hace la sociedad antes de entrar en explotación el proyecto. Por lo tanto, son todos aquellos gastos que incurre la sociedad previos a la entrada en explotación y que, como particularidad, son aquellos que no son activo fijo, que es como una de las grandes distinciones. Y la normativa que establece, que regula los gastos de organización y puesta en marcha, está en el artículo 31, número 9 de la Ley de Impuesto de Renta, donde establece que podrán ser amortizados hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generan dichos gastos o desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos. Entonces, acá tenemos, de esta norma se desprende que tenemos dos momentos en el que se pueden deducir estos gastos de organización y puesta en marcha. Son, como dijimos, son todos estos gastos que se hacen previos a la entrada en explotación del proyecto. Tenemos uno en el año en que se generan dichos gastos, o bien desde el año en que la sociedad comience a generar ingresos de su actividad principal. El tratamiento habitual que se da en la industria minera es que antes de la entrada en explotación, la sociedad se encuentra en preparación y en etapa de construcción. Por lo tanto, va capitalizando todo su inversión en activo fijo, está construyendo, está preparando el proyecto para que empiece a explotar. Por lo tanto, lo más probable, lo que se usa más es que se acumulen estos gastos y se comiencen a amortizar una vez que se empiecen a generar ingresos de la actividad principal, para así compensar este gasto con los ingresos que se van generando producto de la venta de minerales. Algunas particularidades respecto al tratamiento de los gastos de organización y puesta en marcha es que hay que tener en mente que el tratamiento para la RLI y para la RIOM es un poco distinto, porque para efectos de primera categoría se puede amortizar de 1 hasta 6 ejercicios comerciales consecutivos, es decir, de 1 hasta, solo para recalcar el concepto de 1 hasta, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Y de acuerdo a lo que dicen algunos oficios, el 654 del 2006 y el 273 del 2007, es posible amortizar en un solo ejercicio todos los gastos. Por lo tanto, ahí está un poco despejada la duda de qué se entiende por hasta, hasta 6 ejercicios. Se puede amortizar en un solo ejercicio, y con la otra particularidad que despeja un poco el oficio 2257 del 91, es que las cuotas pueden ser determinadas por el contribuyente, para efectos de primera categoría. Entonces, uno podría amortizar para efectos de primera categoría, no en cuotas iguales, sino que, como el contribuyente es quien determina las cuotas, podrían ser cuotas distintas en un año o en otro. Cosa que es diferente a lo que pasa en la amortización en RIOM, es decir, para el cálculo de impuesto específico a la actividad minera, donde la amortización de estos gastos es en 6 ejercicios y es en cuotas iguales. Entonces, ese es un aspecto que uno debe tener en consideración al momento de revisar una empresa de estas características. Es el tratamiento tributario de los gastos de organización y puesta en marcha, tanto en primera categoría como en RIOM, porque vamos a tener estas particularidades que comentábamos, que la amortización es más flexible en impuestos de primera categoría respecto al impuesto específico de la actividad minera, donde la norma le dice que tiene que ser en 6 cuotas iguales y solamente en 6 ejercicios. Entonces, eso como primer punto, y este es uno de los aspectos más importantes al momento de revisar una empresa que pertenezca a esta industria. Otro aspecto a considerar es el activo fijo, puesto que
como ustedes sabrán, en la industria minera la inversión en activo fijo es considerable, es importante, se hace una gran inversión en activo fijo y seguramente ustedes han visto los camiones esos grandes que hay, de las ruedas gigantes. Entonces, tenemos esos camiones y esas maquinarias que son ultra grandes, entonces las sociedades incurren en una inversión en activo fijo importante. Por lo tanto, debe tener su debido cuidado, más que quizás en otras industrias donde la inversión en activo fijo no es tan grande. Respecto a eso también, la resolución 43 del 2002 establece, así como otras industrias, establece también vías útiles específicas para la industria minera. Por lo tanto, al momento de asignar las vías útiles en un proyecto minero, se debe tener especial consideración en la sección especial que tiene la industria, y en aquellos casos en que no sea asignable al ítem especial del activo fijo para la industria minera, uno aplica el criterio, se va a las vías útiles asignadas, los de arriba, de la resolución 43, y se va a los generales, a cuál se ajuste más a la descripción del bien que se está asignando a la vía útil. Otro aspecto importante, bueno, las normas de depreciación son las normas habituales del 31 número 5, tenemos depreciación acelerada, depreciación normal, con la particularidad de que aquí de nuevo hay que hacer una distinción entre primera categoría y impuesto específico a la actividad minera, puesto que una de las diferencias es que para efectos de primera categoría uno tiene las alternativas de depreciación acelerada, depreciación normal, versus que en impuesto específico de actividad minera solamente se puede usar la depreciación normal. Por lo tanto, ahí nuevamente el cálculo del impuesto específico de la actividad minera es más restrictivo y es más rígido en términos de las normas. ¿Ya? Solamente se puede utilizar la depreciación normal. Y como algún aspecto particular, tenemos el tratamiento de los repuestos, establecido en los oficios 2767 del 89 y del 2942, en que dice que los repuestos, y que esto se da harto en los repuestos de los activos fijos, como por ejemplo las ruedas de los camiones, que sufren harto desgaste, las tolvas de los camiones, que los repuestos se van a ser considerados como gasto una vez que se utilicen. Entonces, una vez que se utilice el repuesto, lo puede enviar a gasto, salvo que el repuesto implique una mejora o incrementa el valor o la vida útil del bien, en cuyo caso forma parte, como incrementa el bien, incrementa su valor, forma parte del activo fijo, a diferencia del otro caso en el que solamente se envía a gasto. ¿Ya? Entonces, eso es otro de los aspectos importantes de la tributación minera, de el activo fijo que estamos manejando, revisar las vías útiles que estén asignadas en función del segmento especial de la actividad minera, hacer la distinción entre el tratamiento tributario para primera categoría, como para impuesto específico de la actividad minera, y el tratamiento particular de los repuestos. Otro tópico a considerar son las pertenencias mineras. Y la pertenencia minera es una concesión de explotación. Cuando uno ya tiene una concesión de explotación en la que tiene el derecho a explotar el mineral, la concesión de explotación es lo mismo que pertenencia minera. ¿Y qué es lo que pasa con la pertenencia minera? Tiene la particularidad de que la pertenencia minera va a formar parte del costo del mineral. Esto está establecido en los últimos incisos del artículo 30 de la LIR, donde dice que el costo del mineral extraído considera también la parte del valor de adquisición de las pertenencias respectivas que correspondan a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene el correspondiente grupo de pertenencias, en la forma que determina el reglamento. Este texto, que quizás es un poquito enredado, lo que dice es que básicamente la pertenencia minera va a formar parte del costo del mineral en relación a las reservas de mineral. Esto queda un poquito más claro, bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Primero vamos a ver la medición del costo de la pertenencia, que está establecido en el Decreto Supremo de Minería 209 del 91,
y que establece qué forma parte del costo de la pertenencia y qué no forma parte del costo de la pertenencia. Dentro de las cosas que forman parte del costo de la pertenencia tenemos el precio de adquisición, los intereses del saldo de precio y los intereses por crédito asociados a la adquisición. Y dentro de las cosas que no forman parte de la pertenencia, tenemos los gastos asociados a la construcción de la mina, gastos de explotación y desarrollo, pago de patentes mineras, que las patentes las vamos a ver en el otro ítem, regalías y otros bienes y derechos que no tengan relación con el valor de la pertenencia. Y acá, volviendo al costo de la pertenencia, asociado a las existencias, como ya dijimos, la pertenencia minera va a formar parte del costo del mineral, y lo que dice acá, está un poco más explicado gráficamente. El costo de la pertenencia dividido por las reservas de mineral y multiplicado por el mineral extraído es la proporción que va a corresponder de la pertenencia minera asignada al costo del mineral que en el futuro voy a vender. Por lo tanto, se saca una proporción del costo de la pertenencia, se divide por las reservas de mineral que técnicamente se espera extraer, se multiplica por el mineral extraído y eso te da el costo de la pertenencia que se asigna a las existencias. Por lo tanto, hay que tener en mente que la pertenencia minera forma parte del costo del mineral, en función de la reserva de mineral y del mineral extraído. Patentes mineras. Sobre las patentes mineras tenemos el artículo 163 del Código de Minería y el 164 del Código de Minería. Como regla general, el artículo 163 dice que no serán gasto tributario las patentes mineras, pero permite que las patentes mineras pagadas 5 años anteriores a la explotación de la pertenencia, antes de que se empiece a explotar, van a ser gastos de organización puesta en marcha. Es decir, el tratamiento tributario que veíamos anteriormente, de 1 a 6 ejercicios. Es decir, yo estoy pagando patentes mineras antes de la explotación, entro en la explotación y de ahí tengo que considerar los 5 años anteriores a la entrada en explotación. Esos 5 años los activo y después comienzo a amortizarlos como si fuese un gasto de organización puesta en marcha, de 1 a 6 ejercicios de acuerdo al 31 número 9. ¿Y qué pasa con una vez que ya entro en explotación? Los pagos de las patentes que se hagan una vez que ya empiece a entrar en explotación pasan a ser considerados como PPM voluntario. Entonces, esto se imputa a los PPM que tengas que pagar. Por lo tanto, aquí la importancia de la distinción respecto a las patentes mineras es si estoy en explotación o no estoy en explotación antes. Antes de la explotación, activo los 5 años previos a la explotación, lo trato como GPM, versus una vez que ya empiezo a la explotación, pasan a ser PPM voluntario. Esa es la gran diferencia en el tratamiento de cuando estoy en explotación y cuando no estoy en explotación. Otro aspecto importante también es la provisión por cierre de minas, que se estableció en el año 2011 con la ley 20.551. ¿Y qué es lo que vino a hacer esta ley? Esta ley vino a regular los procesos de cierre de las faenas mineras. Esto porque, bueno, como sabemos, los proyectos mineros tienen un impacto ambiental significativo en donde se desarrollan. Por lo tanto, lo que había que regular, poner un poco ser más rigurosos, era en los procesos de cierre. Es decir, la restauración que se tiene que hacer del proyecto minero, dejando todo lo más limpio, entre comillas, lo más limpio posible una vez que se termina el proyecto. Y eso es lo que viene a ser la ley 20.551 del 2011 al establecer un marco más claro y más riguroso respecto a los procesos de cierre de las faenas mineras. Dentro de los objetivos de la ley estaba resguardar la vida y salud y seguridad de las personas y el medio ambiente, mitigar los efectos negativos de la industria, evitar el abandono de las faenas mineras después del cese de las operaciones, es decir, que la empresa se hiciera responsable
del daño causado en el entorno y del proceso del cierre de la operación, es decir, que no quedara de alguna manera abandonada la faena una vez que se terminaba, asegurar la estabilidad física y química de los lugares, establecer garantías para el cierre, y esto también es el aspecto importante que vamos a ver ahora, establecer garantías para el cierre efectivo de las faenas e instalaciones mineras, y crea un fondo post-cierre del monitoreo de las faenas cerradas. Entonces, uno de los aspectos que vamos a considerar y que vamos a abordar en el próximo slide es el establecimiento de las garantías para el cierre efectivo de las faenas mineras. Entonces, con el establecimiento de esta normativa, se debe garantizar el futuro cierre de la mina. Es decir, se debe dar una garantía que después, cuando una vez que se cierre la faena minera, se tienen los fondos para costear el proceso de cierre del proyecto. Esto también está regulado en la circular 22 del 2013, y algunos aspectos a considerar. Esta garantía, ¿cuándo se empieza a considerar como gasto tributario? Aquí la ley establece que el último tercio de la vida útil de la faena minera, en el último tercio, se va a aceptar como gasto la garantía establecida para el cierre de mina. Es decir, el resultado de dividir la garantía en la cantidad de años que corresponda al último tercio. Es decir, tengo todo mi proyecto minero, tengo el último tercio y tengo mi garantía constituida. Mi garantía constituida la divido por los años que tenga el último tercio, y eso voy amortizando esas cuotas voy amortizando en el último tercio de la vida útil de la mina. Otro aspecto a considerar es si hay aumentos de la vida útil del proyecto minero, también se deben realizar ajustes, porque mi último tercio va a ir cambiando, y también se debe efectuar ajustes al final del proceso minero, una vez que ya se tengan los gastos efectivamente incurridos. Se va a ver la diferencia de los gastos efectivamente incurridos versus la garantía constituida inicialmente. Es decir, si tengo que incurrir en más gastos y yo garanticé un monto menor, ese diferencial también va a ser gasto tributario. Y otro aspecto a considerar es qué pasa, el último punto, es qué pasa respecto al impuesto específico de la actividad minera. Por regla general, no tiene efecto en el impuesto específico de la actividad minera, el gasto en provisión por cierre de mina. Es decir, que nuevamente hay que hacer una distinción en primera categoría versus royalty. En primera categoría va a ser el tratamiento tributario que veíamos, va a ser gasto dividiendo el monto de la garantía por los años de vida útil del último tercio, y esas cuotas se van a amortizar en primera categoría. Y para efectos de royalty, por regla general, no se acepta como gasto los gastos de la garantía por cierre de mina, excepto en el caso de situación de invariabilidad tributaria. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la circular 22 del 2013? Dice, por regla general, no es gasto aceptado en RIOM, es decir, tenemos los dos mundos, primera categoría y royalty, o impuesto específico de actividad minera. Primera categoría sí es gasto, último tercio de lo que comentábamos, y impuesto específico no es gasto, salvo que tenga invariabilidad tributaria, y que mi invariabilidad tributaria alcance a estar dentro de este último tercio de la vida útil de la mina. Es decir, yo tengo todo mi proyecto minero, tengo el último tercio, y tengo que ver cuánto me dura la invariabilidad tributaria que tengo de acuerdo al DL600. Entonces, si mi invariabilidad tributaria alcanza a cubrir un periodo de tiempo dentro del último tercio, esa porción que alcanzó a ser cubierta por la invariabilidad tributaria de este último tercio, esa porción sí es gasto para efectos de impuesto específico a la actividad minera. Entonces, esa es como una particularidad bien especial que tiene el tratamiento tributario respecto a la aceptación de gasto en impuesto específico a la actividad minera, que solo, por regla general, no es aceptado como gasto, pero si tengo invariable tributaria y mi invariable tributaria alcanza a cubrir el último tercio,
esa proporción que alcanzó a cubrir el último tercio de mi vida útil de la mina, sí es gasto aceptado para efectos del impuesto de principio de la actividad minera. ¿Ya? Entonces, esa particularidad bien especial que tiene la provisión por cierre de mina. Otro punto que vamos a ver son las etapas del proceso minero, que es el oficio 1559 del 91, y que de alguna manera viene a separar las distintas etapas del proceso minero, y separando un poco el tratamiento tributario que tiene los desembolsos que se incurren en cada una de estas etapas. Entonces, como guía, uno cuando va a revisar una empresa minera, tiene que ver un poco, conocer en qué etapa está el proyecto, para así, de esa manera, ver cómo se tratan los distintos desembolsos en cada una de estas etapas. Entonces, la primera tenemos la etapa de reconocimiento, de desarrollo, de preparación y de explotación. En la primera, la de reconocimiento, son todas aquellas labores que se hacen para los trabajos de prospección, de exploración, es como todos los estudios previos al proyecto. Entonces, son todos aquellos estudios medioambientales, trabajos de sondaje, son todos aquellos exploración que uno hace para ver si hay mineral al final del día en el yacimiento. Y esos gastos que uno incurre previamente son, por regla general, gasto de organización y puesta en marcha, que es el tratamiento que veíamos dentro de las primeras slides. 3199, excepto aquellos que corresponden a desembolsos de la infraestructura. Entonces, por regla general, vamos a tener que todos aquellos gastos previos van a ser gastos de organización y puesta en marcha, y haciendo la distinción de aquellos que son activos fijos, que es infraestructura. Dentro de la etapa de desarrollo, tenemos el activo fijo, básicamente, que es toda la etapa en la cual el proyecto está en construcción, es toda la infraestructura de la mina. Y en esa etapa, como corresponde a infraestructura, el tratamiento tributario es de activo fijo, y a excepción de las mantenciones que tengamos que hacer, que van a ser gastos. Dentro de la tercera etapa, dentro de la etapa de preparación, esto ya es bien previo, se empieza a encontrar esta etapa con la etapa de explotación. Por lo tanto, en esta etapa ya estamos en los últimos trabajos antes de empezar a explotar, por lo tanto ya empezamos a sacar el mineral. Entonces, las labores de esta etapa, por regla general, van a ser catalogados como costo del mineral. Y después tenemos la etapa de explotación, que, bueno, como les comentaba, tienden a confundirse con la etapa de preparación, porque ya estamos sacando mineral, efectivamente, y dentro de esas, como ya estamos sacando mineral, el tratamiento tributario va a ser costo del mineral, existencia, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto de Renta. Por lo tanto, ahí tenemos también una regla residual que aquí vamos a revisar, a comentar un poco algunos oficios. El oficio 297 del 82, el oficio 1377 del 2005, y aquí lo que ha dicho el servicio es que todos aquellos desembolsos previos a la etapa de explotación del mineral y que no queden comprendidos en la etapa de preparación o desarrollo, o que no puedan ser catalogados, no puedan ser clasificados dentro de una de esas etapas, por regla residual van a ser tratados como GOPM. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que, por regla general, los gastos previos a la explotación tienden a ser GOPM. Y aquí lo que dice el servicio es, oye, si tienes algunos gastos que no los puedes clasificar dentro de las etapas que vimos recién, van a ser tratados como GOPM. Entonces, aquí tenemos un poquito una regla residual respecto al tratamiento tributario de los desembolsos en las distintas etapas del proceso minero. Aquí en este cuadro resumimos un poco el tratamiento: el reconocimiento GOPM, la etapa de desarrollo de la infraestructura,
activo fijo, la etapa de preparación y de explotación, costo del mineral, y la regla residual, de acuerdo a los oficios que vimos recién, como gasto de organización y puesta en marcha. Vamos a ver también algunas particularidades de labores que se desarrollan en el proceso minero, como es el pre-stripping, ¿qué es el pre-stripping? Es la remoción de estéril. Estamos viendo lastre, que se llama también en la industria minera, y que es básicamente sacar tierra. Sacar tierra que en general no tiene mineral o tiene muy poco mineral. Entonces, en esta etapa de preoperación se tratan como gasto de organización y puesta en marcha. Y hay distintos pronunciamientos al respecto en el servicio y todos apuntan a que es aplicable la regla residual. Entonces, el pre-stripping se trata como gasto de organización y puesta en marcha, que es esta remoción de estéril. Y por otro lado tenemos ya el stripping, que ya es la remoción de mineral. Ya es cuando estamos sacando mineral, ya no estamos sacando solamente lastre, y como estamos sacando mineral, el tratamiento tributario es que sea tratado como costo de la existencia. Entonces, estos dos conceptos los van a ver bastante en la industria minera, son bien habituales, entonces es bueno tenerlos claros. El pre-stripping y el stripping. Vamos a ver un poco el impuesto específico, y entrando en materia del impuesto específico a la minería propiamente tal. Tenemos algunas normativas, que es la ley 20.026 del año 2005, y que entra en vigencia el año 2006, y que es el que establece el impuesto específico a la minería. También dentro de esta ley se establece la aceptación como gasto del impuesto específico dentro del cálculo de la renta líquida de primera categoría. El artículo 64 bis, el que establece el impuesto específico a la actividad minera, se crea en el 84 letra D, que establece el PPM a la minería. Entonces ahí también otro aspecto a considerar es que así como se pagan PPMs de primera categoría, también se pagan PPMs de impuesto específico a la minería. ¿Ya? Entonces tenemos impuesto corporativo de primera categoría y tenemos el PPM también asociado al impuesto específico a la actividad minera. Y esto está establecido en la circular 55 del 2005. Y después tenemos la ley 20.469 del año 2010, que vino a hacer un cambio respecto al establecimiento del impuesto específico a la actividad minera, donde incorporó el concepto de margen operacional minero, que antes no estaba establecido. Ya antes la tasa máxima con la ley 20.026 era de un 5%, versus el establecimiento de la 20.469 del 2010, que vino a establecer un impuesto del 5 al 14 en el último tramo, en aquellos proyectos mineros que explotaran más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Entonces, la 20.469 establece el cálculo de la RIOM en el artículo 64 ter, y está la circular 74 del 2010, que es la que regula el cálculo actualmente del impuesto específico a la actividad minera. Entonces, en esta última circular, y que es como vamos a hacer el ejemplo numérico del cálculo, está basado en esta circular, 74 del 2010. Aquí podemos ver un poco las diferencias de estas dos leyes. Si se fijan, acá en las ventas, esto es lo que uno tiene que tener claro también al momento de revisar una empresa minera. Si las ventas son menores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, la sociedad va a estar exenta de impuesto específico a la actividad minera. Por lo tanto,
una de las cosas que hay que determinar es cuántas toneladas métricas de cobre fino estoy vendiendo. Si son menos de 12.000, estoy exento de impuesto específico a la actividad minera. Ahora, si estoy entre 12.000 y 50.000, aquí ambas leyes establecían las mismas tasas, 0,5 a un 4,5%, y esas son tasas por tramo. Por eso puse acá abajito el tasa de efectivas del 0,04 al 1,93, porque al igual que los tramos de, por ejemplo, de global complementario, se establecen tasas, pero son por tramo, entonces no necesariamente es la tasa efectiva del tramo. Entonces por eso puse la tasa efectiva de esos tramos acá. Y si las ventas son mayores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, lo que les comentaba antes era que con la ley 20.026, ya me equivoqué en el número, era 5% el máximo para todas. En cambio, después, en el 2010, se estableció que es cuando son mayores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las tasas van del 5 al 14 y en base al MOM, que es el margen operacional minero. Entonces, el último tramo es la gran modificación que se estableció en el 2010 respecto al 2005, que aquí, cuando las ventas son mayores a 50.000 unidades, toneladas métricas de cobre fino, ya entra a jugar el margen operacional minero, versus antes que era un 5%. Y ahí vamos a ver un poco qué es el margen operacional minero. Ya, esto es un poco ver lo que les comentaba de las tasas por tramo. Acá estamos viendo el segundo tramo, que va desde entre 12.000 y 50.000 toneladas métricas de cobre fino, y que se traduce en estas tasas nominales, que van del 0,5 al 4,5. Y que, como les comentaba, se traduce al final del día en estas tasas efectivas, que ven en la tabla en la última columna de la tabla 3. Si se fijan aquí, lo que hace la tabla de la derecha es abrir en los tramos que están en la tabla de la izquierda. Aquí pueden ver que de 12.000 toneladas métricas de cobre fino, entre 12.000 y 15.000, está dividido de 12 a 13, de 13 a 14 y de 14 a 15. Ahí está el 0,5% que pueden ver, y ahí está la tasa efectiva que se aplica de la tabla. ¿Se fijan? Entonces la tabla de la derecha abre estos márgenes de tasa que se muestran en la tabla de la izquierda, ¿ya? Para ver qué tasa hay que aplicarle dependiendo del tramo en el que uno esté. Porque las tasas de la izquierda son tasas por tramo. En el siguiente tramo, más o menos la misma idea, las ventas superiores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, la tasa anteriormente era de 5%, ahora actualmente es de 5 al 14%. Y si se fijan, acá la tabla de la izquierda va de 5, 8, 10,5, 13, 15,5, 18, hasta 14. Lo que se traduce al final en esta tabla de la derecha, que bueno, esta tabla saqué un extracto solamente, porque este es el anexo número 5 de la circular 74. Todos los anexos de estas tablas los van a poder ver en la circular 74 del 2010. Este es un fragmento de la tabla, porque esta tabla es súper larga, entonces en la cual abre cada uno de los tramos. Si se fijan, es bien atomizado la apertura que se hace respecto a los márgenes operacionales. Entonces, ¿qué pasa en este último tramo? En este último tramo de más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, ahí lo que tengo que ver es el margen operacional minero. Ya no veo solamente las ventas. Me baso en el margen, veo la tablita que establece los márgenes, y en función de esos márgenes operacionales mineros en los cuales me encuentre, aplico la tasa. Algunas definiciones respecto al impuesto específico. ¿Qué se entiende por explotador minero?
toda persona natural y jurídica voy a checar esto, que extraiga sustancias minerales de carácter concesible y venda en cualquier estado productivo en que se encuentre, producto minero, la sustancia mineral de carácter concesible ya extraída haya o no sido objeto de beneficio en cualquier estado productivo en que se encuentre. Se establece lo que se entiende por venta, todo acto jurídico celebrado por el explotador minero que tenga por finalidad o pueda producir el efecto de transferir la propiedad de un producto minero. Ingresos operacionales mineros, esos son el IOM, ingresos operacionales mineros, que son, bueno, son siglas que vamos a aplicar más adelante. Todos los ingresos determinados de conformidad establecido en el artículo 29 de la ley, y deducido todos aquellos ingresos que no provengan directamente de la venta de productos mineros. La renta imponible operacional minera, la RIOM, que es la renta líquida disponible del contribuyente con los ajustes del artículo 64 ter de la ley. Y tenemos el margen operacional minero, que es el cociente multiplicado por 100, que resulte de dividir la renta imponible operacional minera por los ingresos operacionales mineros del contribuyente. Entonces es la RIOM, dividido todos los ingresos que tengo por ventas de mineral, eso por 100, y eso me da el margen operacional minero. Entonces divido lo que me da de la RIOM, lo divido por los ingresos, y ahí voy a saber el margen operacional minero en el cual me encuentro. Y este margen operacional minero me sirve si estoy sobre las 50.000 toneladas métricas de cobre fino, para determinar qué tasa le aplica. Aquí, respecto a la determinación de la RIOM, bueno, como hemos comentado, está establecido en el artículo 64 ter de la LIR, y la circular 74 del 2010, y los principales ajustes establecidos por el 64 ter son que no se van a aceptar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, es decir, a diferencia de primera categoría, donde sí puedo utilizar las pérdidas de arrastre, para efectos del cálculo de la RIOM no las puedo utilizar. Tampoco puedo utilizar los gastos por intereses, tampoco son aceptados los gastos por intereses en el cálculo de la RIOM. Como comentábamos también antes, la depreciación normal es aceptada para efectos del cálculo de la RIOM, por lo tanto no aplica la depreciación acelerada. Los gastos de organización y puesta en marcha, que también como comentábamos, se pueden amortizar hasta en 6 ejercicios, en cuotas iguales, a diferencia de lo que ocurre en primera categoría, donde tengo de 1 hasta 6 y puedo determinar las cuotas de amortización. Y también tampoco se consideran dentro del cálculo aquellos gastos o ingresos que no están relacionados con la venta del mineral. Por ejemplo, vamos a verlo en el ejemplo numérico. Todos aquellos gastos e ingresos que no están relacionados con la venta del mineral también se excluyen de la base imponible del impuesto específico a la actividad minera. También tenemos que considerar lo que ya les venía comentando antes, el límite de las ventas en toneladas métricas de cobre fino, y que eso es importante para ver en qué tramo me encuentro, qué normativa, qué anexo en qué tabla de tasas me encuentro. Y para estos efectos se deben considerar también las ventas de mineral de empresas relacionadas. Pero esto de considerar las ventas de las empresas relacionadas es solamente para ver en qué tramo me encuentro. Es decir, no es, yo tomo los ingresos de las relacionadas y veo que, por ejemplo, los ingresos de las relacionadas más los míos, estoy sobre 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Por lo tanto, como comentábamos, cuando sean más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, me tengo que regir por la tabla del margen operacional minero. Pero eso no quiere decir que mi margen operacional minero lo voy a determinar con los ingresos de mis relacionadas. No, la consideración de las ventas de mineral de las relacionadas es solamente para ver en qué tramo estoy. Si estoy bajo de 12.000 toneladas métricas de cobre fino, si estoy entre 12 y 50.000 o si estoy sobre 50.000. Pero después los cálculos tanto del MOM como de la RIOM
son individuales. No considero los ingresos de las otras empresas relacionadas. Es solamente para ver en qué rango de ventas de toneladas métricas de cobre fino me encuentro. Y por ende, ¿qué me aplica? Si estoy exento, si me aplica del 0,5 al 4,5, o bien si me aplica del 5 al 14 de acuerdo al MOM. Y tenemos la determinación del MOM y la aplicación según el anexo que establece la circular 74 del 2010, en la cual, como comentábamos, tenemos que considerar la RIOM en aquellos casos en que estoy sobre los 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Tengo que considerar la RIOM dividida por los ingresos operacionales mineros, y eso me da el margen operacional minero. Aquí vamos a ver un ejemplo de una sociedad con ventas superiores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, que es el ejercicio más completo porque además de ver la cantidad de toneladas métricas de cobre fino que estoy vendiendo, tengo que considerar también el cálculo del MOM, del margen operacional minero. Entonces, aquí lo que quise hacer es un ejercicio simple, con números más o menos sencillos, cosa de que se entienda. Tenemos un estado de resultados sencillo, los ingresos por venta de mineral. Tenemos los costos de venta de mineral, margen bruto, y tenemos gastos de depreciación, gastos por intereses, amortización de GOPM financiera, intereses por inversiones, y eso da el resultado del ejercicio. Aquí hay algunos datos más respecto a activo fijo. Esta es la vida útil original, esta es la vida útil transcurrida, la vida útil restante. Y estos son los valores del activo fijo financiero, el activo fijo tributario acelerado y el activo fijo tributario normal. Saldos iniciales, saldos finales, la cuota de depreciación. Con otro dato es que teníamos pérdida acumulada del ejercicio anterior, una pérdida de arrastre. Y tenemos el anexo también de los gastos de organización puesta en marcha. Que para este ejemplo, como dijimos, en primera categoría es de 1 hasta 6, para efectos del ejemplo consideramos 3, lo estamos amortizando en 3 años. Para efectos de la RIOM dijimos que solamente en 6, por lo tanto 6 años, y para efectos financieros estamos suponiendo que lo están amortizando en el LOM, en la vida útil de la mina, en 15 años. Por lo tanto su amortización es más baja, 4.000. ¿Ya? Por lo tanto, ahora que tenemos estos antecedentes, tenemos el estado de resultados, y tenemos algunos datos del activo fijo, de pérdida acumulada, de gasto de organización y puesta en marcha, lo que vamos a hacer primero es determinar la renta líquida disponible de primera categoría. Entonces, partimos del resultado financiero, hacemos el agregado de depreciación financiera, de la amortización financiera, de los gastos de organización y puesta en marcha, que son estos, depreciación, los 4.000 de gasto de organización y puesta en marcha financiera, amortización. Tenemos la depreciación acelerada para efectos de primera categoría, que es esta, los 3.000. Tenemos la amortización tributaria de primera categoría de los GPM, que es esto, los 20. Y tenemos la pérdida acumulada de arrastre, los 20.000. Eso nos da una renta líquida de 121.700 antes de rebajar el impuesto específico a la actividad minera. Entonces, aquí tenemos que considerar que el cálculo de la renta líquida todavía no está completo, puesto que, como dijimos en un comienzo, el impuesto específico a la actividad minera es gasto aceptado en primera categoría. Por lo tanto, falta determinar el impuesto específico a la actividad minera, que posteriormente va a ser gasto aceptado para efectos de la primera categoría. ¿Y cómo se calcula el impuesto específico a la actividad minera? Se debe calcular la RIOM con las consideraciones que hemos visto en las láminas anteriores. Entonces, tenemos la renta imponible operacional minera parte
de la RLI de primera categoría. Entonces, si se fijan acá, 121.700 es los 121.700 con los que terminé la renta líquida de primera categoría. Por acá nos va a faltar el ajuste, que es lo que estamos determinando acá, del impuesto específico de la actividad minera. Entonces, el primer paso es considerar el resultado del impuesto de primera categoría, de la base del impuesto de primera categoría, y luego hacer los ajustes del 64 TER. ¿Cuáles son? Como comentábamos, la pérdida acumulada, los 20 no los puedo utilizar, por lo tanto hago el agregado para anular el efecto que venía ya incluido en la primera categoría. La depreciación acelerada tampoco la puedo utilizar, por lo tanto anulo el efecto de la depreciación acelerada que venía de la primera categoría. Anulo también el efecto de la amortización en menos de 6 años que venía de la primera categoría, que son estos 20 de acá. Estos 20 de acá. Y también consideramos que, si se recuerdan, los intereses tampoco pueden ser utilizados como gasto. Por lo tanto, los intereses que están acá, que son los que están en el estado de resultado, tampoco los puedo utilizar para efectos del impuesto específico de la actividad minera. Y también no hay que considerar aquellos gastos o ingresos que no estén relacionados con la venta de mineral, como es el caso de los intereses por inversiones que tenemos en el estado de resultado acá de 200. Por lo tanto, al no ser ingresos que están relacionados con la venta de mineral, también se excluyen. Así como si tenemos gastos que no están relacionados, también los sacaríamos. Y por otro lado, tenemos la depreciación normal. Para efectos de impuesto específico de la actividad minera podemos aceptar la depreciación normal y no la acelerada, por eso anulamos el efecto de los 3.000 acelerados acá que venían de la primera categoría, y estamos incluyendo la cuota de depreciación normal de los bienes. Y por otro lado, también tenemos la amortización lineal en 6 ejercicios de los gastos de organización puesta en marcha, que son los 10 que venían acá de nuestro análisis. Y eso nos da una RIOM de 154 antes de rebajar el impuesto específico a la actividad minera. ¿Y esto por qué antes de rebajar? Porque como esto es una cadena, si quieren llamarlo así, como yo parto del resultado de primera categoría, que a su vez tiene incluido y es gasto aceptado el impuesto específico a la actividad minera, la RIOM indirectamente también acepta el impuesto específico a la actividad minera como gasto, debido a que el impuesto específico a la actividad minera va a venir acá, va a ser una deducción en primera categoría, y como el cálculo de impuesto específico a la actividad minera parte del resultado de primera categoría, el gasto de impuesto específico va a ser un gasto aceptado dentro del cálculo. Dicho esto, sigamos con el cálculo. Hasta ahí tenemos la renta imponible operacional minera antes de rebajar el impuesto específico. Todavía estamos determinando el impuesto específico con este cálculo. Entonces, esta es la continuación. Estas son las mismas dos cuadritos que teníamos en el slide anterior. Aquí lo vamos a ir complementando. Decimos, ¿cuánto es lo que tengo de ingresos operacionales mineros? 415, que son los ingresos, voy a volver un poquito, son los ingresos por venta mineral de acá. 415 de mi estado de resultado. Por lo tanto, tengo los 415. Aquí estoy pasándolo a un tipo de cambio de 700, porque esto está en dólar. Entonces aquí lo estoy pasando a un tipo de cambio de 700, solamente para el ejemplo. ¿Y por qué lo estoy pasando a pesos? Porque aquí lo que estoy haciendo es ver cuántos ingresos, a cuántas toneladas métricas de cobre fino equivalen los ingresos que estoy teniendo por operación minera. Es decir, tengo en dólares los 415, los paso a pesos, y el valor de la tonelada métrica de cobre fino se publica a principios de cada año, por ahí por enero, lo establece Cochilco, así que cada
cada año van a ver el valor de la tonelada métrica respecto del año anterior. Es decir, en enero del 2021 sale el valor de la tonelada métrica respecto del año 2020. ¿Ya? Por lo tanto, el último valor, si lo buscan, es este. Está en miles, así que son 4 millones en realidad, de pesos. Y eso lo dividimos y eso nos da, tenemos 59.000 toneladas métricas de cobre fino. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esta es la primera etapa, ya determinamos la primera categoría. Después determinamos la RIOM y después vemos a cuánto equivalen mis ingresos en toneladas métricas de cobre fino. ¿Y por qué? Porque tengo que ver cuánto, en qué rango me encuentro. Si me encuentro bajo 12.000, entre 12.000 y 50, o más de 50.000. En este caso, ejemplos para más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, por lo que al estar sobre las 50.000, tengo que calcular el MOM, el margen operacional minero, para ver qué tasa me aplica. Entonces, el MOM es la RIOM dividido por los ingresos operacionales mineros, y eso me da que el MOM es 37,11. Entonces, como estoy sobre las 50.000, voy a ver el anexo 5 de la circular 74, la que me dice, mira, sabes, si tú estás entre 37,07, esta tabla es larga, aquí está solo el extracto, 37,07 y 37,18, antes de haber rebajado el impuesto específico de la actividad minera, que es el escenario que nos encontramos. Aquí la tabla te lo muestra antes de haber rebajado el impuesto específico o después de haberlo rebajado. Entonces, en el caso de nosotros, siguiendo la metodología, vamos a considerar siempre el antes de haberlo rebajado, porque estamos en ese escenario. Entonces, antes de haberlo rebajado, veo acá en qué tramo estoy en este, por lo tanto la tasa que me aplica es esta. Recuerden que estas tasas son las tasas marginales por tramo, y estas son las tasas efectivas. Entonces, la tasa que me aplica es 5,03%. Entonces, determinamos las toneladas métricas de cobre fino para ver en qué rango estamos. Después determinamos, como estoy sobre 50.000, tengo que determinar el MOM. En función del MOM que me dé, me voy a la tabla y elijo la tasa, de acuerdo a eso. Entonces, 5,03% es la tasa. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer un cálculo porque, si se fijan, la RIOM que nosotros tenemos es antes de haber descontado el impuesto específico. Por lo tanto, es una RIOM que aún no tiene descontado el impuesto específico que estamos calculando. Por lo tanto, lo que se debe hacer es, para calcular el impuesto específico, es considerar la RIOM antes de la rebaja y dividirla por 1 más la tasa efectiva que está acá. Y eso nos da la RIOM luego de la rebaja del impuesto específico. Es decir, de esa manera llegamos a cómo me daría la RIOM después de haber rebajado el impuesto específico. Por lo tanto, nuestro ejemplo es los 154 que tenemos acá, dividido por 1 más la tasa que me dio de acuerdo al tramo, 5,03. Y eso me da que la RIOM, una vez deducido el impuesto, me da 146. Y a ese 146 le aplico la tasa del 5,03% y eso me da un impuesto específico de 7.375. Entonces, luego de haber determinado la tasa que aplica, debemos hacer este cálculo para llegar a la RIOM luego de la deducción del impuesto específico. Y a esa RIOM, luego de la deducción, se le aplica la tasa directa. Entonces los 146 por el 5,03% me da el impuesto específico de 7.375. Y después uno comprueba esto.
Entonces nos dice, esto es lo mismo que teníamos en el cuadro anterior. Hasta aquí todo igual. La continuación. Entonces después hacemos la comprobación. Decimos, antes de la rebaja, RLI antes de la rebaja, 121, después la rebaja me da los 7.000 que determinamos acá, y eso me va a dar la RLI después de la rebaja. Recuerden, teníamos los 121 de RLI, ahora que determinamos esto, los 7.000 de acá, me va a dar la RLI luego de la rebaja. Después, como el cálculo de la RIOM depende de primera categoría, como comentábamos, voy a partir de este saldo en primera categoría. Y después hago los mismos ajustes que había hecho en la RIOM. Aquí es el cálculo de la RIOM resumido, ¿no? La suma de los agregados, la suma de las deducciones, y eso me da la RIOM. Y después aplicamos la tasa directa, y que nos dio, comprobamos que está ahí en el cálculo que nos dio 7.375 el impuesto específico a la actividad minera. Entonces, básicamente el reproceso es tomar el dato que teníamos antes, la RLI anterior. A la RLI anterior le incluimos la rebaja del impuesto específico de la actividad minera y seguimos con el cálculo hacia abajo de la RIOM como lo habíamos calculado antes. Los mismos agregados, las mismas deducciones, la única diferencia es que partimos del dato de primera categoría descontado del impuesto específico. Y después, aplicando la tasa que nos da 5,03 directo sobre la RIOM luego de la rebaja, comprobamos que efectivamente llegamos al mismo monto de impuesto específico determinado. Entonces, de esta manera se calcula el impuesto específico actualmente, de acuerdo a ese circular 74 del 2010, y de acuerdo al artículo 64 ter de la LIR. La circular también tiene ejemplos, pueden ver, trae todos los anexos de las tablas, dependiendo en qué rango de ventas de toneladas métricas de cobre fino me encuentro. Menos de 12.000 exento, entre 12.000 y 50.000 no aplico el MOM, sino que aplico una tabla directa, y en el caso de más de 50.000 aplico esta tabla en función del margen operacional minero, el MOM. Bueno, y ahora vamos a comentar un poco los aspectos principales del proyecto de royalty minero, o proyecto del nuevo impuesto específico de la actividad minera. Y el boletín 12.093 de la Cámara de Diputados establece dos cosas. Uno, establece este nuevo impuesto específico o nuevo royalty, como quieran llamarlo, y se denomina como compensación. Entonces lo van a ver, si leen el boletín o si ven algunos papers de estudios que han salido, van a ver que se habla siempre de compensación, se llama, pero que básicamente es el impuesto, ¿ya? Y esto aplica a todas las explotaciones mineras de cobre, de litio y de todas otras sustancias concesibles. Aquí algunos aspectos a considerar, es que el proyecto de royalty empezó en función del cobre, porque sabemos que el cobre es como la principal industria minera en Chile, pero después dijeron, mira, ¿sabes qué? Se tiene que aplicar a todas las otras sustancias concesibles. Ya, perfecto. Entonces, a todo el resto de sustancias concesibles. ¿Y qué pasó? Que se establecieron dos compensaciones, o dos impuestos nuevos de royalty. Uno es la compensación base, que vamos a tener un 3%, una tasa de un 3% ad valorem, es decir, directamente sobre las ventas. Y que esto es uno de los aspectos como más controversiales. Bueno, todo el proyecto es controversial, pero el hecho de que se aplique la tasa directamente sobre las ventas. Entonces, por un lado tenemos el 3% sobre las ventas, directo, y por otro lado tenemos la compensación adicional, que es en el caso que el precio promedio anual del cobre registrado en la Bolsa de Metales de Londres sea superior a $2 la libra de cobre. Y ahí, ¿qué es lo que sucede?
esta compensación adicional viene a agravar, a compensar el efecto del incremento del precio del valor del dólar por libra de cobre. Es decir, y se establecen ciertos rangos. Vamos a tener entonces la base, que es el 3%, más una compensación adicional dependiendo de el precio de la libra de cobre. Desde 2,5, desde 2 a 2,5, esa parte, es decir, el 0,5, va a tener un 15% de tasa. Luego, si el precio excede ese valor, es decir, ya está de 2,5 a 3, ese exceso, el 0,5, de nuevo, va a ser 35% la tasa. Luego, de 3 a 3,5, 50%, de 3,5 a 4, 60%, y sobre 4, 75%. Estas tasas se aplican a los rangos que están acá, es decir, el 15% se le aplica al 0,5 de exceso que hay acá. El 35%, segundo rango, se aplica al exceso que hay del 2,5 al 3. ¿Ya? Entonces estas tasas van a ir en función, van a agravar el diferencial que hay en cada uno de estos tramos. ¿Ya? Entonces, para tener en mente, una va a tener la tasa base, que es el 3% directo sobre las ventas, y además, que también es directo sobre las ventas, dependiendo si el valor del dólar, de la libra de cobre, va subiendo de precio, se aplican estas tasas. Bueno, la compensación se paga anualmente, y se entiende por explotador minero a toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias minerales de cobre, litio y de cualquier estado productivo en que se encuentre. Es decir, acá también, bueno, el proyecto de royalty, este proyecto también ha generado varias dudas en el sector porque es como bien general y todavía está mucho en discusión. Entonces, genera muchas dudas, por ejemplo, como se establecieron estas tasas incrementales en función del precio del cobre, hay quienes dicen, entonces, como es sobre el precio del cobre estas tasas incrementales, la segunda compensación, a alguna industria que sea minera, ya sea de oro, plata, hierro, u otro metal que no sea cobre, no debería aplicarle, no se tiene certeza al 100%. Entonces, esa es una de las cosas que no se tiene claridad respecto al proyecto, porque el proyecto, como les decía, es como bien general, entonces falta harta discusión, falta ver lo que vaya a salir de la discusión. Actualmente hay varias empresas que están exponiendo, el Senado está recibiendo a varias empresas de la industria minera a plantear su parecer al respecto del proyecto, de plantear alternativas. Entonces, lo que se sabe actualmente es eso. Otra cosa que quiero comentar al respecto del proyecto es que, bueno, al igual que la regla general, no aplica a los contribuyentes que vendan menos de 12.000 toneladas métricas de cobre fino. Por lo tanto, al igual que actualmente como tenemos el impuesto específico, tampoco aplicaría si vendes menos de 12.000 toneladas métricas de cobre fino. Y también se establecen ciertas compensaciones a las tasas establecidas por tramo. Es decir, la compensación adicional, es decir, teníamos la tasa normal, la tasa base que es de 3, y después las tasas incrementales, que es la segunda parte. Esas tasas incrementales van a tener una compensación, que es aquellos valores que estén sobre los $2 la libra. Y van a establecerse 5% de la rebaja de la tasa marginal si el explotador minero produce cobre de blister, que es un mínimo de 96% de pureza, un 7% de la tasa marginal si el explotador minero produce ánodos de cobre entre 99,4 y 99,6 porcentaje de pureza, y el menor valor de la compensación equivalente al costo de la refinación. Cuando se produce mineral refinado, cátodos,
de al menos 99,99% de pureza. Se establecen estas compensaciones, sí, pero tampoco hay del todo 100% claridad de cómo se van a calcular. Entonces, hay que, aquí también en la industria se han generado dudas respecto a cómo se va a aplicar el cálculo. Porque este proyecto, como les decía, está harto en discusión, es como bien general respecto a lo que está aplicado, a lo que plantea, entonces falta discusión para tener claridad de cómo se van a calcular estas rebajas tasas marginales. Y bueno, acá es un poco mostrarles una tablita bien simple de cómo aplica estas tasas, la tasa base y la tasa adicional, esta tasa adicional incremental. Entonces en este ejemplo tenemos un promedio de $2,5 la libra, el precio base es 2, por lo tanto tenemos exceso de 0,5. Aquí las ventas, aquí supongamos también que producimos más de 12.000 toneladas métricas de cobre fino para que sea aplicable. Si producimos menos de 12.000 toneladas no aplicaría. ¿Ya? Entonces vamos a tener la tasa del 3%, y después el segundo tramo de las tasas incrementales es un 15% sobre este incremento del 0,5, el diferencial que excede el 2. Por lo tanto, a ese 0,5 por los 1.000 de cantidades vendidas me da 500. Y ese 500 le aplicamos la tasa del 15%. Y ese me da un total del 75, por lo tanto, me da una tasa, esta tasa efectiva es respecto al tramo, es lo mismo que veíamos, no es la tasa efectiva respecto de la utilidad antes de impuestos. Esto es respecto solamente de la utilidad. Es para efectos de graficar un poco lo mismo que veíamos en las tablas de tasas marginales versus tasas efectivas, que al ser por tramo te van dando una tasa efectiva un poco distinta. Por ejemplo, acá la tasa marginal sería 15, pero claro, después se traduce en que cuando estoy en 2,5 tengo una tasa de 5,4. Y por otro lado podemos ver el mismo ejemplo, pero considerando 4,5 ahora el valor. Aquí hacen el mismo ejercicio. Y aquí, si se fijan, como veíamos anteriormente, las tasas incrementales por diferencial de precio van de un 15, 35, 50, 60, 70, se van incrementando. Entonces, en este escenario, la tasa de tramo efectiva me da 27,4. Esto también no estamos considerando las rebajas que veíamos del 5, del 7, para hacer la idea es tener un poco la mirada general de cómo se van moviendo las tasas. ¿Ya? Entonces, para efectos de un precio de 4,5, vamos a tener un 27,4 de tasa efectiva, pero insisto, esta es la tasa por tramo, esto no es la tasa efectiva de carga tributaria respecto a la utilidad antes de impuestos, es solamente la tasa efectiva por tramo. Es como si tuviésemos acá, hiciéramos una tabla simplificada entre tasa marginal y tasa efectiva. Lo mismo que veíamos en las tablas anteriores para aplicar las tasas. ¿Ya? 27,4. Y esto se traduce en, bueno, esto es más o menos mostrarles lo mismo que les mostraba en los dos ejemplos. Uno vimos 2,5 y el otro con 4,5. Esto es ver cómo se comporta la tasa por tramo respecto de cada precio. Es decir, hasta 2 vamos a tener un 3, hasta 2,5 del precio tenemos 5,4, después incrementa 10,3, 16, después 21,5 y 27,4. Ahora, como les comentaba, estas son las tasas por tramo de tasa efectiva, las tablas simplificadas de alguna manera. Entonces, bueno, esto ha generado harta discusión porque al ser una tasa que va directamente sobre las ventas y no sobre la utilidad, que es como actualmente se calcula el impuesto específico, dado que como vimos,
calculamos una renta imponible operacional minera especial y vemos si tenemos utilidad en función de los diferentes tratamientos que tienen, los ajustes distintos que tienen primera categoría versus impuesto específico, y ahí determinamos, una vez que tenemos utilidad en función de eso, determinamos el impuesto específico. Cosa que va más de la mano con la utilidad misma que genera, y no necesariamente con las ventas, porque una de las principales cosas que se le critica al proyecto es que aquellas faenas mineras que tienen costos altos les pega en su tasa efectiva, aquí sí pensando en la tasa efectiva total, es decir, la carga tributaria respecto de la utilidad antes de impuestos, sí les pega muy fuerte porque van a tener una tasa, un impuesto que va directa sobre las ventas, pero si la sociedad tiene un costo alto, su margen, su utilidad es más baja. Por lo tanto, al calcular ese impuesto directo sobre las ventas, sobre esta utilidad, luego de haber reducido los costos, te da una tasa mucho más alta. Eso quería compartirles respecto al proyecto de royalty minero y a las consideraciones generales que se deben tener la tributación minera a la hora de abordar algún cliente tributario de esta industria. Espero que les sirva esto y no sé aquí, Nelson, si si has recibido preguntas o algo así. Sí, tenemos algunas preguntas, yo te las voy a transmitir de inmediato. Déjame abrir la sección de preguntas y respuestas. Hay dos preguntas que llegaron al principio y que fueron descartadas, no sé por qué, pero las voy a leer igual. La primera de ellas dice que cuando la empresa tiene un yacimiento por el cual paga patentes, pero adicionalmente tiene otro proyecto minero en construcción, por el cual también paga patentes mineras, este último pago entonces debe considerarlo como GOPM, pero el que paga por el primer yacimiento que opera no es gasto. ¿Es así o lo entendí mal? No, el tratamiento de las patentes eh, es que antes de que empieces a explotar, depende va a depender del yacimiento. Si tienes dos, seguramente se va a tratar como dos yacimientos distintos, dos proyectos quizá, o dentro del mismo proyecto de yacimiento. Antes de entrar en explotación, todas las patentes que pagues 5 años antes de la entrada en explotación son GOPM. Entonces, todas las patentes que tú pagues en esos 5 años antes de la entrada en explotación pasan a ser GOPM y lo amortiza de acuerdo al 31 número 9. Espero haber respondido la pregunta. Si no logramos responder su consulta, nos hace saber por ahí por la sección de Sí, preguntas. si no, me la envían y después, si no me la sé O si no, se la ahora, envían por interno. la investigo ahí y la averiguo. Sí, uno no se la sabe toda. La otra pregunta nos dice que si podría repetir qué es lo que es la regla residual. Es que el oficio 1559 establece estas etapas: reconocimiento, desarrollo, preparación, explotación. Entonces, aquellos desembolsos que no sea tan claro en qué etapa o que no pueda encasillarse en alguna etapa específica de este proyecto, de estas diferentes etapas del proyecto del proceso minero, la regla residual es tratarla como GOPM. Por ejemplo, van a ver, pasa con el pre-stripping, que es lo que comentaba, que a veces pre-stripping lo vas a tener en diferentes etapas del proyecto. Vas a empezar a sacar tierra, a sacar lastre en diferentes etapas. Entonces, en ese caso, el servicio que ha dicho, como no se puede encasillar en una de estas etapas en específico, se trata como, se aplica la regla residual, que es tratarlo como gasto de organización y puesta en marcha. Eso sería la regla residual. Perfecto, eso. Y tenemos 3 preguntas abiertas todavía. Daniel dice, los tramos hablan de toneladas de cobre y aplican porcentajes. ¿Qué pasa con otros minerales? Dice que él vende zinc, no sé si él vende zinc, pero dice que yo vendo zinc y vale Claro. un tercio menos que el cobre. ¿Aplica lo mismo o solo para el cobre?
Buena pregunta, porque quizás esta pregunta salió antes de lo que había comentado. También se han generado, no se sabe del todo. La verdad es que es medio incierto. Hay algunos que postulan que dicen, oye, así como está el proyecto y como los incrementos están hechos solamente en función del precio del cobre, no me aplica a mí, por ejemplo, en el caso que vende zinc o otro mineral. No aplicaría. No está claro del todo, la verdad. No está Es lo claro. mismo Yo que también pasó, es lo mismo tengo, que yo también pasó, tengo la es lo duda. mismo que pasó con el litio, ¿no? Un tiempo, algunas empresas alegaron un poco que el royalty era aplicable solamente, el impuesto específico a la actividad Mm. minera, y eso es un mineral no metálico, ¿cierto? Sí, sí, y también es que, tampoco se tiene claridad, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esas tasas incrementales? De hecho, una buena pregunta que ha generado incertidumbre en la industria. Porque uno podría decir, oye, pero ¿qué tiene que ver que me suba el precio del cobre si yo no vendo cobre? Y esta es una pregunta como que es como obvia. Entonces, no se sabe. La verdad es que no está definido todavía. Falta discusión, porque como se había pensado en un comienzo, solamente pensando en el cobre, y después incluyeron, después de sacar el proyecto, incluyeron a las otras, a los otros minerales, y dijeron, no, sabéis que es para todos los minerales. Entonces, ahí quedó la duda, de decir, oye, pero entonces, ¿qué pasa con estas tasas incrementales? De hecho, hay algunos que dicen que derechamente son de la idea de que no aplica. ¿Ya? Y de hecho, otra consulta otra duda que se genera es decir, y que no está, según recuerdo, no está en el proyecto, es la discusión de qué va a pasar, qué pasa con el impuesto específico de la actividad minera actual que está, con el establecimiento de este nuevo royalty directo a las ventas. Se, como por trascendido, yo me acuerdo que, no me acuerdo quién había sido el político, parece que Pablo Vidal, no recuerdo bien, que había dicho que se derogaba el impuesto específico como lo conocíamos y este venía en reemplazo No, de y no ese. era así, parece la Entonces, cosa. no, es que no está claro porque no está claro en el proyecto, entonces se supone que quizás esa es la idea. Entonces, pero como te digo, también genera la duda de decir, oye, ¿y este impuesto específico que vas a establecer? Bueno, y por lo mismo le decía a Víctor, cuando tengamos más material respecto al proyecto, es decir, más discusión y más aterrizaje respecto de cómo se va a tratar en definitiva, ahí podríamos hacer otra charla complementando esta, abocándonos netamente al proyecto de Royalty Minero. Entonces, una de las dudas es decir, era, ya, pero este nuevo royalty, ¿también lo va a poder deducir como gasto en primera categoría o no? ¿Cachai? Porque actualmente el royalty actual, el impuesto específico de la actividad minera, es deducible, pero no se sabe qué va a pasar con el otro, si sí o no. Entonces, también genera un poco de dudas eso. Nos quedan dos preguntas acá. Una dice, este proyecto tampoco considera el costo de producción del mineral, según veo, dado que graba el diferencial del aumento de precio. Sí, sí, graba el diferencial del aumento de precio y también tiene estos descuentos de 5 7 y del costo de refinación, que, que también, para variar, también genera dudas respecto de cómo se va a calcular. Entonces, efectivamente, va calculando en función del aumento del precio y tiene estos descuentos de 5 7 y el costo de refinación. Entonces, sí, efectivamente, como dice, como dice la persona que hace la pregunta. Anonymous. Debería aplicar, entonces, dice, debería aplicar la tasa sobre las ventas por cada tramo que supere las ventas en el proyecto royalty. Así está planteada la pregunta. Eh, Debería aplicar la tasa sobre las ventas por cada tramo que supere. sí, sí, Que supere el nivel de que, venta establecido en la sí, tabla, que digamos. supere, claro, que supere el 3 porque el 3% está hasta el precio de 2,0. Después tienes el de 2,5 de dos a 2,5 tienes un 15 creo. Entonces, esa tasa le aplicas a ese incremento. Y por eso yo decía la tablita de la tasa efectiva, Una tasa porque al igual que la otra marginal. está. Sí, es una tasa marginal respecto de ese exceso. ¿Cachai? Entonces, Es la como el tasa valor efectiva es como. como bloque Exacto. complementario. Sí, es como las otras tablas que se aplican por tramo. Sí, Perfecto. exactamente.
Y eso, no tenemos más preguntas. Voy a ver si tenemos Uy, que me alguna, extendí harto, parece. no sé si tenemos alguna persona que haya levantado la mano. Hasta ahora no veo ninguna mano alzada, así que. Bueno, cualquier duda que surja, Fabián, La, Fabián Gómez, te tengo con la hola, mano alzada. Puedes preguntar. hola, sí, más que todo, hola, profe, ¿cómo está? Hola, Yo soy hola, hola del Fabián. diploma. Hola, Eh, Fabián. Miren, más que todo es para complementar lo que había dicho Pablo respecto a la discusión del proyecto que está en el Congreso. Eh, Tú habías planteado el tema de si se puede, si este proyecto, el tema del royalty minero propiamente tal, va a, va a eliminar el impuesto específico. Al menos, de acuerdo a las discusiones parlamentarias que han tratado, salvo lo que haya dicho Pablo Vidal, lo quieren solapar al impuesto específico. O sea, se va a aplicar, las empresas deberían tributar por primera categoría el impuesto específico y además tendrían que tributar por este royalty minero. Y esa es la idea que tienen los impulsores de este proyecto. O sea, así que habría que tener un ojo importante en eso. Y lo otro es que me llamó la atención respecto al tema de las tasas que tú habías calculado ahí. ¿Por qué te lo digo? Mira, yo estuve viendo algunas de las charlas, las comisiones que habían hecho algunos expositores que plantearon dudas respecto a cómo se iban a aplicar las tasas. Y lo que ellos planteaban es que no es que el porcentaje de, por ejemplo, si el valor de la libra de cobre estaba entre, por ejemplo, el 2 y el 2,5, se le aplicaba una tasa del 15. Esa tasa del 15% para ellos era un valor absoluto. O sea, no es un valor proporcional como la tablita que todavía había hecho. Ellos lo entendían de esa forma y pareciera ser que la forma en que está tal con el proyecto se le aplicaría de ese criterio. Y tal como tú decías ahí, el proyecto es malo porque es muy general, le falta mucha especificidad Sí. para dar alguna respuesta, o al menos, sobre todo para algún contribuyente que trate en materia minera, es difícil darle una respuesta. Entonces, Sí, ahí Fabián, yo lo he visto de la manera, los otros estudios que he visto, lo he visto de la manera como lo estaba planteando. sí, yo Ahora, también lo he está, visto, sí. ya, sí, Por eso sí, te da el y, contrapunto, por ya, eso trataba de hacer perfecto, no, sí. disculpa. No, no, de acuerdo, sí, y como tú dices, la conversa y de acuerdo, es que sí, porque como el proyecto es general, queda muy abierto a dudas, las dudas mismas que planteaba, que habían llegado a Nelson, de si se le aplica a otras industrias, cómo se va a aplicar la tasa, si qué pasa con el impuesto específico, si se deroga finalmente o no, porque como tú dices, hay algunos que dicen no, y de hecho muchos de los modelos que se están haciendo y que andan dando vueltas en la industria es considerando el impuesto específico y considerando este adicionalmente. Otro Claro. es derogándolo y considerando solamente el nuevo. Otro es considerándolo como gasto aceptado o no. Entonces, como el proyecto es lo que tenemos hasta el momento y es lo que está en el boletín, genera harta duda. Y en las discusiones que he tenido con otros colegas de la industria también se generan este mismo tipo de dudas de qué es lo que va a pasar. Y estamos como todos, oye, ¿qué dijeron en esta presentación? ¿Qué ha dicho de esta otra persona? Estamos como en esa a la espera de qué sale finalmente. Bueno, es lo único que podría aportar. Pero aparte de eso, muy buena No, la presentación, muy claro. no, Sobre todo para mí, no. por lo menos, que me quedó muy claro. No, muchas gracias, Fabián. Gracias por el contrapunto, por el complemento. Es súper bueno. Y Gracias, Fabián. Oye, estamos en eso, estamos en eso y viendo qué pasa. tengo a Jocelyn con la mano alzada. No sé si quiere hablar o se activó. Jocelyn, te escuchamos, Ormeño. Quizás fue un error, pero me parece con la mano alzada acá. ¿No? Yo le voy a bajar la mano entonces. Ahí se la bajé. Ya. Bien, pues, entonces, cualquier duda que surja de la lectura quizá de la PPT,
no voy a hablar Jocelyn, pero plantéela por el chat la pregunta, o por el Q&A. Cualquier duda que surja después de la PPT nos pueden hacer llegar sus preguntas al correo de LinkedIn Access y pueden dejar cualquier comentario también en los videos. ¿Ya? Cuando apenas subamos el video va a quedar cargado en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales donde lo compartimos. Y eso. Y un poco agradecer nomás la instancia, también, como le decía en un comienzo, la idea de esta presentación es dar como un barrido de aspectos generales, tanto de los tópicos puntuales que uno ve en la industria minera, así como un poquito del proyecto de royalty, y cuando tengamos más información respecto del proyecto de royalty, podemos hacer otra charla respecto de eso, o podemos, dependiendo de lo que se requiera, podemos hacer alguna charla específica de algún punto más en profundidad de la tributación minera, no sé, cálculo de impuestos diferidos mineros, etcétera, que se puedan hacer más adelante para entrar más en profundidad en algunos temas en particular. Así que Sí, eso. hay harto paño que cortar en el mundo minero todavía en tributación, Sí, sobre todo podemos lo que hacer tú más acabas de charlas. mencionar. Sí. Bueno, le agradezco a todos por haber asistido. Pablo, excelente presentación, muy didáctica, todos dijeron lo mismo. Así que nada, pues, No, los muchas esperamos gracias. la próxima. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Ya, Chao. que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.